Hola, bienvenidos a todos a una nueva charla Forbes, ideas para la crisis, para superar esta crisis que estamos viviendo. En esta oportunidad me acompañan dos mujeres economistas muy importantes para este país. De un lado tenemos a Marcela Eslava, ella es profesora de la Universidad de los Andes, y del otro lado tenemos a Juana Telles, ella es la economista jefe del BBVA Research. Bienvenidas. Muchas Hola, gracias, buenos buenos días. días. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de qué es lo que debería hacer el país para reactivar su economía una vez pasemos esta etapa pues, de los aislamientos, de los confinamientos y un poco lo que se ha hablado ya en el país en este sentido. Entonces, el ministro de Hacienda señalaba ayer precisamente pues, todo el impacto que podría tener esto. Ya estamos hablando de pronto de suspender por un tiempo la regla fiscal. Él decía que este segundo trimestre podría ser el peor que se conozca en el país. Marcela, ¿qué tan profundo puede ser ese efecto de la pandemia sobre la industria colombiana y de qué va a depender esa profundidad? Pues es difícil prever exactamente en este momento hasta dónde vamos a llegar, en parte porque depende de las decisiones que se tomen en este momento. Eh, para empezar, la epidemia misma, aún si no se tomara ninguna medida eh, para paliarla, tiene un impacto sobre la economía porque genera incertidumbre, como lo vimos en los días antes incluso de que se viera tan generalizado el problema y que se tomaran medidas de confinamiento. Pero para seguir, las medidas de confinamiento, pues por construcción inhabilitan algunos sectores para producir. Y eso además tiene un efecto de cadena, porque al tiempo que hay unos sectores que tienen que dejar de producir y unas personas en todos los sectores, por ejemplo, que viven del día a día que tienen que dejar de producir, pues eso significa menores ingresos para las personas vinculadas a esos sectores. Implica, por tanto, que hay menor demanda. También hay menor demanda en general en la economía porque por ejemplo, no podemos salir a restaurantes, y todas esas cosas se componen para aumentar el efecto directo que hay sobre esos sectores. En adición, la economía es una red muy intrincada, muy compleja y muy interdependiente que hace que los daños en unos sectores se transmitan a otros, son proveedores los unos de los otros, son clientes los unos de los otros, y entonces todas esas cosas magnifican los efectos. Si simplemente pensáramos que el efecto es la inhabilitación de los sectores que en este momento no pueden moverse, y si esa inhabilitación fuera una parálisis total, las cuentas que nosotros hemos hecho con base en los indicadores de empleo de las encuestas de hogares implican que estaríamos hablando de unos ingresos que representan más o menos el 10% del PIB mensual. Eso quiere decir que cada mes estaríamos perdiendo solamente por ese pedacito, sin los efectos amplificadores de los que hablé, más o menos, por lo menos más bien, el 10% del PIB mensual. Entonces, si tú compones eso y dices, bueno, son 3 meses, por ejemplo, entonces estaríamos hablando de algo así como 2,4 puntos del PIB. Pero eso es, digamos, lo que sería solamente si miramos ese pedacito y si fuera una parálisis total de esos sectores. Entonces, eso nos da una idea de qué podría pasar de manera inmediata. Ahora, el problema más complejo es que esto no es simplemente que sucede un tiempo y apenas la cosa se acaba, todo vuelve y se reinicia de manera maravillosa. Porque justamente como hay esa complejidad de la red, la complejidad tanto de las relaciones entre empresas, como de las relaciones de las empresas con los consumidores, como de las relaciones entre las empresas y sus empleados. Si esas relaciones se empiezan a desbaratar, eso no simplemente se puede reiniciar. Esa es la razón por la cual las crisis siempre tienen efectos de largo plazo. Y las cicatrices que esto deje sobre la economía y por tanto qué tanto va a durar y hasta dónde, qué tan profundo va a ser, pues van a depender un poco de qué tanto duren, por ejemplo, esas medidas de confinamiento. Y al final, todo eso sucede si no se hizo nada para paliar esa crisis. Pero en la medida en que el gobierno esté inyectándole recursos a la economía, le esté poniendo recursos a las personas que se quedaron sin ingresos, esté facilitándole la vida a las empresas para que no tengan que desbaratarse como empresas o como que no tengan que desbaratar sus relaciones con sus empleados, pues la cosa se puede mitigar. Entonces los escenarios son muy amplios. Yo diría lo importante es entender, por un lado, que esto tiene efectos profundos y por otro lado, que lo que haga el gobierno, tanto en términos de las decisiones que tome sobre los confinamientos,
como en términos de las decisiones que tome para mitigar esos efectos, van a ser fundamentales para que al final estemos en una situación mucho más o mucho menos compleja. Pero esto sin duda va a tener unos efectos muy significativos sobre la economía. Ujú. Digamos que el gobierno ya ha hecho unos anuncios precisamente por ese lado de garantizarle o de procurar garantizarle a ciertas empresas por lo menos unos ingresos para que no corten los pagos de nómina y demás. Juana, ¿qué tanto puede tardarse el sistema realmente pues, en capturar estos recursos y en trasladar, por ejemplo, las medidas de liquidez y de baja de tasas a las tasas que se les van a aplicar a estas empresas? Yo creo que efectivamente se ha movido el gobierno y el Banco Central y la Superintendencia rápido en algunas cosas y es, por ejemplo, en proveer liquidez al sistema, que como tú dices, eso es súper importante porque permite que el sistema de pagos funcione. No necesitamos que adicional a lo que decía Marcela, que el aparato productivo va a estar muy afectado, necesitamos que el flujo de pagos se mantenga, que la economía mantenga liquidez. Entonces, el Banco de la República ha dado liquidez, yo creo que probablemente va a tener que dar más liquidez al sistema, pero eso ayuda a que podamos mantener el flujo de recursos. Una cosa muy importante en este momento y efectivamente es para que las empresas sigan funcionando, porque aquí lo importante es mantener el empleo también, es mantener las nóminas y que no pierdan el empleo las personas. Y para eso hay que mantener el flujo de recursos para las empresas y un crédito nuevo que vaya llegando a las empresas. Yo creo que estas medidas que ha anunciado el gobierno en términos de garantías, de ayudar a que efectivamente llegue el crédito a las empresas, va a ayudar mucho a mantener las nóminas. Yo creo que no es suficiente. Los países de Europa han hecho cosas mucho más agresivas y yo creo que Colombia va a tener que llegar a cosas más agresivas, porque como dice Marcela, esto es una cosa que se interrelaciona y si no la paramos, vamos a tener muchas ramas ahí que van a estar afectándose tanto con la parálisis de la época del confinamiento como con la recuperación cuando empiece a darse. Entonces yo creo que sí, se va a dar el flujo del crédito, va a llegar, pero necesitamos más garantías, más trabajo en ese sentido para que las empresas puedan mantener sus aparatos productivos y movernos de este confinamiento total, que es el que estamos ahora, a un confinamiento que yo le digo ligero y es efectivamente que empecemos a dejar que el aparato productivo funcione de manera segura, con distanciamiento social, pero un país como Colombia no puede parar demasiadas semanas. Como decía Marcela, cada semana es muy costosa para el aparato productivo. Entonces tenemos que permitirlo, pero además que tengan capital para funcionar. Ujú. Marcela, ¿cuáles podrían ser esos sectores que deban reiniciar de pronto o que podrían reiniciar primero las actividades en virtud de esto que nos indicaba Juana? Yo no me atrevería a darle instrucciones al gobierno sobre cuál es exactamente el orden en que debe reiniciar, porque hay una serie de consideraciones muy complejas para meter en la bolsa y creo que es el gobierno quien está en mejor capacidad y debería estar de hacer ese balance. Sí creo, sin embargo, que hay una serie de consideraciones que deben tenerse en cuenta al tomar esa decisión. Yo dividiría este problema en dos partes. Una parte es el problema que algunos han llamado humanitario, de las personas que de manera inmediata se quedan sin ingresos, por ejemplo, porque dependen del día a día y porque no están atadas a una red de seguridad a través de su empresa o una red de seguridad social. Y esas son típicamente las personas que están en las redes informales. Eso, para mi gusto, requiere el tipo de atención que se le ha venido dando a través de transferencias. Creo que va a tener que ser más amplio, tanto en monto, porque la cosa ya se está extendiendo, como en alcance de las personas a las que tiene que llegar. La propuesta que hacemos desde la Facultad de Economía es que para llegarle a toda la población que estaría en esas condiciones, lo ideal es simplemente cubrir toda aquella población que está cubierta en este momento por el sistema subsidiado de salud. Esa es una base de datos que permite una identificación rápida del ocupado y de toda su familia. Entonces, ese es un lado de la economía. Eso ya cubre un buen pedazo de las personas vinculadas a distintos sectores, tanto los sectores más como los sectores menos vulnerables, porque estas personas son vulnerables per se por el tipo de ocupación que tienen. Y luego hay otro pedazo del aparato
por el aparato, quiero decir, del sistema económico total, del sistema social total, que involucra a un montón de personas que están en la formalidad, que son, por tanto, un poco menos vulnerables, pero nadie va a ser simplemente no vulnerable a esta crisis. Y a medida que la cosa se extiende en el tiempo, pues empieza a tocar otras fibras de la economía. Entonces, para ir a ese pedazo, o más bien ese pedazo de la economía es el que yo creo que va a ser más importante cubrir con este regreso a las actividades productivas. Entonces, ahí hay una consideración. Creo que eso es ese pedazo de la economía que no podemos atender a través de las redes humanitarias y de la vulnerabilidad de las personas. Creo que una segunda consideración que apunta un poco en la misma dirección es justamente como parte del problema más complejo es el hecho de que no podemos permitir que se destruya el empleo que después es difícil recuperar, las empresas que después son difíciles de recuperar, las relaciones de insumo, de compra de insumos que después es difícil de recuperar. Entonces hay que concentrarse, en mi opinión, en reactivar pedazos de la economía justamente que después va a ser más difícil recuperar. La informalidad es un pedazo que no tiene esa característica, es un pedazo que es muy vulnerable porque rápidamente se queda sin ingresos, pero el subtipo de actividad es una actividad que es mucho más fácil reiniciar. Entonces creo que ahí hay una segunda consideración, hay que pensar, en mi opinión, en priorizar esos sectores que después sería más difícil reiniciar, y eso quiere decir los sectores donde hay unas redes más complejas, donde hay más empleo formal y demás. Y luego, creo que, por supuesto, está la consideración de salubridad. Hay ciertas tecnologías que hacen más difícil permitir el confinamiento o más bien permitir las restricciones que hacen que se pueda operar de una manera segura desde el punto de vista de salubridad. Y esa es seguramente otra consideración que hay que tener en cuenta. Una posible vía es no pensar esto a través de sectores. Una posible vía es decir, bueno, si este es un aparato complejo, entonces lo que hay que hacer es recuperar el aparato y de pronto simplemente, eso por supuesto, sabemos que eso simplemente no va a ser compatible, es decir, bueno, ya todo el mundo sale a la calle, pero lo que sí podría uno pensar es yo recupero cosas a través de todo, horizontalmente en toda la economía, pero lo hago a un nivel más bajito. Por ejemplo, eso podría implicar restricciones del estilo de decir, la jornada laboral máxima ya no son X horas al día, sino que son muchas menos, ya no son 8, 9 o 10 horas al día, sino que la jornada laboral máxima es 5 para cada persona, tiene que ser en turnos, no puede haber más de X personas dentro de la fábrica o dentro de la oficina. Creo que sería razonable decir todo el que puede teletrabajar, no simplemente se le sugiere, sino que tiene que seguir teletrabajando y hay sanciones para las empresas que hagan estar físicamente a alguien que podría teletrabajar. Creo que es una combinación de todas esas consideraciones, más que decir simplemente este sector o aquel sector hay que prenderlo rápidamente. Uh-huh. Bueno, sin duda eso va a requerir unos recursos, ya ha costado bastante. El ministro hacía unos cálculos ayer, ya los primeros 15 billones se nos fueron, mejor dicho. Juana, ¿de dónde podemos sacar unos recursos adicionales? ¿Qué tal puede sentir el mercado estas declaraciones del ministro en el sentido de vamos a necesitar más deuda y estamos viendo pues de dónde sacarla? Yo creo, y un poco lo que decía antes y lo que decía Marcela, yo creo que efectivamente para paliar la situación de la crisis de los más vulnerables necesitamos más recursos. Primera, y eso pues ya estamos redistribuyendo los subsidios. Por fortuna teníamos los canales, muchos de los canales abiertos para las personas más vulnerables, pero ahora tenemos que estar seguros de los canales donde les vamos a distribuir subsidios a esa clase media vulnerable, informal, un poco que contaba Marcela. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esos recursos? Sí necesitamos más recursos. Yo creo que los esfuerzos de Europa lo muestran, pero también los esfuerzos que están intentando hacer algunos países de la región son mucho más agresivos en términos de recursos, porque el confinamiento está demorando más y adicionalmente porque efectivamente la salida va a ser gradual. Entonces tenemos que garantizar que las personas no vuelvan a la pobreza, las que están ahí en la clase media vulnerable, pero adicionalmente que esas personas que son pobres tengan los suficientes recursos ahora para vivir y para sostenerse. Esa es una parte que necesitamos. Y la otra parte es pues para mantener el aparato productivo. Entonces sí necesitamos más recursos.
Hay varias fuentes, yo creo que hay que pensar muy bien el acceso a las multilaterales, hacerlo inteligentemente y pedirlo. Hay dinero, Colombia tiene en algunas multilaterales, ya el Banco Mundial anunció que nos prestaba un pedazo de plata. Entonces sí necesitamos, va a ser yo creo que una combinación de financiamiento de multilaterales que se podría usar. Yo creo que algo en el mercado local, pero no tenemos mucho espacio en el mercado local en este momento. Yo creo que, y en los mercados internacionales, yo creo que en esta primera parte del año no tenemos tanta expectativa de que podamos salir, obviamente porque está costoso salir en los mercados internacionales, pero algunos estimativos que estamos haciendo nosotros en BBVA muestra que probablemente en el segundo semestre hay países emergentes que van a tener acceso a la liquidez. Y yo sí digo, convencida que Colombia puede ser alguno de esos, y con esta liquidez tan grande que hay en el mundo, probablemente a unas tasas que no sean tanto costosas. Entonces, podríamos salir ahí. Entonces, sí, tenemos que utilizar todas las fuentes, digamos, de una manera inteligente para sopesar y conseguir más recursos, porque efectivamente los 15 billones anunciados no son suficientes y toca hacer más cosas. Eh, Hay una pregunta que quisiera que me respondieran ambas, y si quieren podemos ver cuál de las dos la responde primero, y es, se han hecho anuncios también de reconversión productiva en aras de permitirle a las empresas que se han postulado, digamos, para hacer insumos médicos y todo esto que es necesario en la crisis. Entonces, qué tan rápido podría ser esa reconversión para suplir las necesidades del país? Y luego, si hay alguna posibilidad de que esas empresas ya queden, digamos, con esas líneas, o a medida que se vayan recuperando sus sectores reales, digamos, u originales, se espera que vuelvan a convertirse. No sé, ¿quieres seguir, Marcela? Marcela es la experta en temas industriales, entonces yo creo que dale, ¿no? Sí. Bueno, no sé decirte qué tan fácil es esta reconversión, pero hemos visto un movimiento muy rápido. Hemos visto un movimiento de distintos sectores que rápidamente han saltado al ruedo a decir, yo puedo hacer mascarillas, yo puedo, hay empresas industriales de distintos sectores que están probando prototipos de ventiladores, que están tratando de contribuir de distintas formas. Yo creo que ese es un frente de oportunidad fundamental, creo que es un frente de oportunidad por un lado, meramente desde el punto de vista de la crisis de salud. Hemos visto que una de las grandes limitantes que tienen todos los países, a los países de Latinoamérica parece estarle golpeando todavía más, y Colombia dentro de esos ha sido de los golpeados. Una limitación, decía, que les está golpeando es el acceso simplemente a esos insumos en un momento en que el mundo entero los está necesitando y simplemente no se consigue. Eso nos pasa con los reactivos para hacer los tests, eso nos pasa con las mascarillas, eso nos pasa con los ventiladores, eso nos pasa con las dotaciones de seguridad para el personal de salud. Entonces, ahí hay una oportunidad importantísima que desde el punto de vista de la crisis de salud necesita un liderazgo, porque esto requiere una coordinación central que diga, venga, faltan estas cosas y miremos cómo nos las distribuimos. Para que una empresa pueda efectivamente reconvertirse, se va a requerir primero que pueda trabajar, que haya una coordinación que diga, cuando hace un rato preguntabas cuáles son los sectores, bueno, ahí sí hay una cosa clarísima. Cualquiera que pueda reconvertirse para ayudar a suplir los insumos necesarios, ese es un sector que sí, o más bien un tipo de empresa que necesitaríamos que pudiera trabajar. Segundo, para poderles garantizar que ese esfuerzo que van a hacer, que requiere una inversión de recursos y demás, es demandado, se los va a comprar a alguien, en este caso tendría que ser una compra incluso desde los gobiernos, para poder coordinar las cadenas de insumos, porque de nuevo no es simplemente que alguien salte a la palestra y diga, yo puedo producir esto, sí, claro, pero me tengo que comprar unos ciertos insumos y alguien más los tiene que producir. De nuevo, hay que recordar que la economía es una serie de cadenas, no es simplemente una empresa que solita hace una cosa. Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande desde el punto de vista de salud que requiere al gobierno. Desde el punto de vista de la economía también es una oportunidad muy grande,
porque implica que una serie de actividades que estarían paradas y por tanto una serie de personas que no estarían recibiendo ingresos y por tanto una serie de personas que potencialmente verían ese efecto en el largo plazo, se acaban desvinculadas de sus empleadores, tienen un espacio para seguir operando, para seguir generando ingresos y demás. Entonces, todo eso hace que desde el punto de vista de esta economía como un todo, de esta sociedad como un todo, sea una oportunidad maravillosa y requiere un liderazgo muy decidido. Hemos visto algo de ese liderazgo, sobre todo lo hemos visto en ciudades. Por ejemplo, me ha parecido a mí muy claro que en Medellín han hecho ese movimiento de manera muy clara. Ruta N, la alcaldía se ha coordinado con ciertas empresas y han hecho ese movimiento. Es muy probable que otras ciudades lo estén haciendo y yo no esté consciente del punto, pero yo sí creo que eso requiere mucho más movimiento y creo que puede ser nuestra tabla de salvación en lo que parece la limitante más grande para que el sistema de salud dé abasto. En este momento ni siquiera parece ser la infraestructura, sino esas cosas, comillas, blandas, por supuesto, además del personal médico, que van a ser necesarias. Entre otras cosas, en lo de personal médico hay otra oportunidad de reconversión que se está viendo, pero que también un liderazgo súper decidido sería importantísimo, y es en la reconversión del personal y las infraestructuras médicas que están dedicadas a otro tipo de especialidades, muchas de ellas no esenciales, que no requieren trabajo inmediato en este momento, para que puedan moverse hacia estos sectores. Eso es importantísimo, no solamente por la salud y por la economía en el sentido en que lo dije, sino también porque cuando podamos ir reabriendo, qué tanto podamos ir reabriendo y demás, depende de este cuento de que la curva epidemiológica no se nos pase de la capacidad instalada. Entonces, si esta es la curva y esta es la capacidad, nuestro problema es que muy rápido llegamos acá. Si logramos encaramar la capacidad a partir de todas estas acciones, ahí tendremos el éxito. Una pregunta yo creo que tiene que guiar todo esto es ¿para qué son los confinamientos? Sabemos que los confinamientos evitan que la cosa crezca muy rápido, pero también que para que eso pudiera ser exitoso por sí solito, entonces nos tocaría hacer confinamientos de aquí a 20 meses o a lo que sea que dura la vacuna. Y eso simplemente destruye sociedades. No es que estamos hablando de que unas empresas se quedan sin sus ganancias, no, estamos hablando de la destrucción del tejido social. Entonces, como no es posible irnos hasta allá, el confinamiento hay que entenderlo es, en mi opinión, como el espacio de oportunidad para poder subir esa capacidad de lidiar desde el punto de vista médico con la crisis para poder convivir con ella. Bueno, No, sí. digamos, un tema un poquito para pensar en el futuro. Yo creo que además de todo esto que está pasando, cuando empecemos ya el proceso de recuperación en forma, yo creo que va a cambiar también la manera en que el mundo se relaciona con Colombia y Colombia con el mundo. Entonces vamos a tener unas economías mucho más cerradas y yo creo que también eso es una oportunidad para pensar qué queremos hacer, además del tema de salud, dónde están los temas de reconversión que debemos ver hacia adelante, porque va a ser un mundo diferente, digamos. Yo creo que va a ser un mundo más cerrado, y al que tenemos que estar, pues vamos a estar ahí. Y adicionalmente Colombia tiene el choque petrolero, que tiene que ver las dos cosas también al tiempo, porque es una disminución de ingresos, por ese lado que es importante en términos de flujo de reservas hacia el país. Sí, voy a dirigir mi última pregunta por ese mismo lado y es, finalmente también hay todo un debate sobre qué tanto se abrió Colombia o no desde la apertura de los 90, y ahora, pues como tú lo mencionabas, tenemos otra vez un choque petrolero, el segundo en 5 años. ¿Hacia dónde podría moverse el gobierno en términos de buscar otras alternativas de financiación, a lo mejor internas, para poder finalmente impulsar esos otros sectores que nos puedan ayudar? Bueno, yo creo que desde el punto de vista macro, efectivamente, yo creo que sí hay que pensar en nuevas cosas. Es un pesar que perdimos, como tú dices, el otro choque petrolero lo perdimos y no cambiamos lo suficiente. Yo creo que hay algunos ejemplos exitosos, pero muy pocos de realmente entender un país que tiene que depender de otro tipo de recursos para vivir. Entonces sí hay una necesidad de repensarse. Como digo, creo que perdimos la oportunidad del choque anterior y ya en este momento otra vez el petróleo es casi el 10% de los ingresos del gobierno. Entonces seguimos muy dependientes del petróleo y como decía antes,
de algunas exportaciones y eso no está claro. El mundo se va a recuperar, como decía Marcela, hay una discusión de si es una V pequeña, como decimos en Colombia, y de qué magnitud es la recuperación, pero esa recuperación va a ser lenta a nivel global y el tejido empresarial y, como decía Marcela, el tejido social va a quedar muy afectado también en los países en desarrollo y en nuestros vecinos que nos demandan productos. Entonces, esto es un tema que necesitamos prepararnos para ese nuevo cambio y por fin encontrar, digamos, algunos productos que podamos, digamos, tratar de vivir de la demanda interna, pero también entender de la demanda externa que necesitamos hacer para conseguir reservas internacionales y financiar a la economía colombiana. Nos coge esto en un momento que no es el mejor porque tenemos un déficit de cuenta corriente muy importante, entonces tenemos que eso probablemente no es lo esencial durante el ojo del huracán en el que estamos de la crisis, pero sí es esencial para el proceso de recuperación. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos en estas charlas Forbes. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Recuerden que vamos a continuar informándolos desde la coyuntura, desde nuestras casas, trabajando todos. Muchísimas gracias.